Don Víctor Mora Escobar, estimado Antonio Piñero Sáenz, hermano mayor, señoras y señores, buenas noches a todos. Aperturamos hoy el ciclo de conferencias confeccionado para conmemorar el 50 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Caridad. Tras intensos meses de trabajo, damos en la noche de hoy el pistoletazo de salida a intervenciones de ponentes de primera línea, como la que hoy nos cita a los aquí presentes. La iniciativa de nuestro hermano Toni Román, la gestión de Óscar Franco y el trabajo de Santiago Soler hacen realidad que don Antonio Piñero Sáenz se encuentre esta noche con nosotros. La labor del presentador de un conferenciante se convierte casi siempre en una tarea ardua y compleja. En el caso que nos ocupa, como ahora comprenderán, trabajo harto complejo por la densidad intelectual de la persona con la que tenemos el honor de contar. Hablar de Antonio Piñero en el ámbito del saber y el conocimiento es hablar con mayúsculas de filología bíblica neotestamentaria, y es hacerlo también de uno de los más grandes e insignes conocedores de la filología del Nuevo Testamento, de los textos griegos bíblicos y patrísticos y de la literatura cristiana primitiva. Este chipionero de pro es licenciado en Filosofía Pura, en Filología Clásica, en Filología Trilingüe y doctor en Filología Clásica. En la actualidad y desde el año 1983 ejerce como catedrático emérito de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid. Hablar de su actividad investigadora y literaria es una materia que se nos antoja imposible, por su densidad, número y calidad. Un total de 39 libros, entre ensayos y novelas, entre los que señalamos los apócrifos del Nuevo Testamento, los apócrifos del Antiguo Testamento, orígenes del cristianismo, antecedentes y primeros pasos, fuentes del cristianismo, los manuscritos del Mar Muerto, textos gnósticos, la puerta de Damasco, Biblia y helenismo, guía para entender el Nuevo Testamento, todos los evangelios. Por otro lado, posee un total de 48 intervenciones en libros y distintas obras literarias, donde podemos citar literatura cristiana primitiva, el judaísmo en la diáspora, la civilización helenística, los manuscritos del Mar Muerto y el Nuevo Testamento, mito y Nuevo Testamento. 28 artículos publicados en distintas revistas y publicaciones, 20 traducciones de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Nos disponemos, así pues, a escuchar a uno de los más grandes conocedores de la filología neotestamentaria, una persona donde el saber se une a la calidad humana. Aprovechamos también para agradecerle su colaboración desinteresada con nuestra hermandad para participar en este ciclo de conferencias. Señoras, señores, le damos la bienvenida a don Antonio Piñero Sáenz. Vamos a hacer una prueba, a ver si ustedes me oyen bien desde aquí. ¿Me oyen bien al final? Sí. Fenomenal. Entonces prefiero yo estar en contacto con ustedes. Y ahora empezamos en serio. Señor alcalde, hermano mayor, queridos hermanos, amigas, amigos, la mayoría me conocéis y sabéis perfectamente que yo estoy aquí súper encantado. No es ningún mérito. Es decir, yo estoy aquí en la gloria, porque un chipionero, como saben ustedes, a pesar de lo que digan, se encuentra encantado en Sanlúcar. Eso es evidentísimo. Muy bien, una vez dicho esto, el tema de hoy es un tema difícil para mí en el sentido de que lo que hemos hablado es de la devoción a la Virgen en sus orígenes. Y tenemos pocas cosas que decir con toda seguridad. Desde el punto de vista histórico, que es el tema de esta conferencia, sabemos muy poco de los orígenes de la devoción a la Virgen en el Nuevo Testamento. Pero aquello que nosotros sepamos es lo que vamos a discutir aquí de una manera, digamos, histórica también, dejando aparte cualquier otra posibilidad que se salga de ese ámbito que es el que pertenece al mundo universitario. Pues bien,
hablar de los inicios de la devoción a la Virgen es indagar qué hay en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo en el Nuevo Testamento? Alguno que haya leído mi libro Los cristianismos derrotados sabrán que yo he defendido siempre que en los inicios es un error hablar de cristianismo, que hay que hablar de cristianismos en plural, y que había una decena, más o menos. Pero dentro de ese multiforme panorama hay tres grandes ramas de cristianismos. Tres ramas. Una, la rama de Jerusalén, judeocristianismo, es decir, seguidores muy directos de Jesús. Otra rama central, que es la rama de seguidores del principal propagandista de Jesús fuera de Israel, que es Pablo de Tarso, San Pablo, y el que más éxito tiene. Y tercera rama, unos cristianos que se creían excelentísimos, que habían recibido unas revelaciones especiales y que por lo tanto estaban muy por encima de los demás, que son los cristianos gnósticos. Gnósticos quiere decir que tienen la gnosis, y gnosis significa un conocimiento revelado que viene de arriba y que se le da a unos pocos. Pues bien, el Nuevo Testamento ocurre que históricamente, y creo que esto está probado, no es el fundamento ni del judeocristianismo, esa rama de seguidores más directos de Jesús, Jerusalén, ni es el fundamento de la rama gnóstica, que es más bien posterior del siglo II, sino que es fundamentalmente el fundamento de la rama paulina, y que los paulinos fueron los que derrotaron a los demás cristianismos, así, claramente, los derrotaron, de tal modo que hoy aproximadamente 2.000 millones o más de cristianos en el mundo, con 2.000 y pico denominaciones. Bueno, es decir, grupos grandes hay 3 o 4, cristianos protestantes ortodoxos, grupos semigrandes hay 30 confesiones, un poco más, 200, y denominaciones hay muchísimas. Pero les puedo decir que el 99,9% del cristianismo de hoy es paulino. Pues bien, si indagamos en los orígenes, y los orígenes están en el Nuevo Testamento, la primera constatación que tiene que hacer un historiador es decir que estamos indagando en el cristianismo triunfador, que es el único que dejó textos. Saben ustedes de sobra que la historia la escriben los vencedores. Eso es clarísimo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento, que les quede claro esta primera idea, es la base no del cristianismo, sino propiamente la base de un cristianismo absolutamente triunfador. Los evangelios gnósticos que tenemos solo se conservan porque se metieron en una tinaja y estuvieron 1500 años escondidos y nadie los destruyó, y se descubrieron en 1945. Y los evangelios judeocristianos quedan poquísimos. De los 83 evangelios que yo he editado en el libro Todos los Evangelios, 83, hay solo 6 fragmentos dignos de leerse de evangelios judeocristianos. Es decir, hoy día el historiador no tiene más remedio que con la lupa de la crítica, eso sí, ir, y repito, esta es la segunda idea, ir a los evangelios declarados santos por la Iglesia, porque en realidad son los más fiables. Y para que quede claro, son 3 razones por las que yo, salvo en un detalle, que en fin lo diré por ilustración, son 3 razones por las que yo no me fío como historiador de los evangelios apócrifos. Primero, porque empiezan a producirse entre el 130 y el 150, es decir, en torno a 130 años después de la muerte de Jesús. Y ahora imagínense ustedes
que tienen que hacer. Pongamos una biografía del personaje más conocido de nuestra historia reciente. Imagínense que sin radio, ni televisión, ni periódicos, ni nada, tienen que ustedes hacer una biografía de Franco 150 años después de su muerte. Solamente con lo que dicen las abuelas del lugar. Es que es muy difícil hacerla. No daríamos pie con bola. Y en los evangelios apócrifos les pasa eso. Empiezan a escribirse casi 150 años después. Después, además, son legendarios. Y por último, el último argumento es que los evangelios apócrifos son secundarios. ¿Qué quiere decir eso de secundarios? No son fuentes primarias, no aportan historias de primera mano, sino que todas las historias, en su inmensa mayoría, están inspiradas o se deducen a partir de los evangelios aceptados por la Iglesia. La mayoría de los teólogos católicos no ven ahora dificultad en admitir esa sensación de la Iglesia antigua de que no le importaba nada de la virginidad postpartum de María, porque es que no le importaba. Lo que le importaba es el nacimiento, como digo, del héroe. O sea que hoy día, en general, aun en la teología católica, aumenta el número de gente que cree que José y María tuvieron otros hermanos, tal como aparece en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y en el Evangelio de Mateo. Pero eso yo lo dejo ahí abierto porque realmente pues no podemos decirlo. Lo normal para un historiador es decir eso, que Jesús tuvo hermanos. Pero en fin, aquí lo importante es que sí puedo decir que en la virginidad absoluta va ganando terreno de una manera muy notable, porque en el 180 ya tenemos a San Ireneo de Lyon, que lo defiende en su obra Contra todas las herejías a capa y espada. Y luego tenemos evangelios apócrifos, ya he nombrado uno, el protoevangelio de Santiago, la ascensión de Isaías. Dirán, ¿ascensión de Isaías es un evangelio apócrifo? Pues sí, a pesar de que suena ascensión de Isaías a obra del Antiguo Testamento, es una obra cristiana. Y ahí se defiende la virginidad absoluta. Y las odas de Salomón, del siglo II, que tampoco parece un evangelio, en realidad son himnos cristológicos dedicados a Cristo fundamentalmente y a la relación del ser humano con Cristo, también defienden. Bueno, otro detalle que sí aparece y es muy importante para las procesiones de Semana Santa aquí es que en el Evangelio de Lucas aparece en el capítulo 2 un texto muy, muy oscuro sobre la Mater Dolorosa, la Madre Dolorosa, y es la escena de Simeón y Ana. ¿Se acuerdan ustedes? Van al templo y hay dos profetas, Simeón el viejo y Ana también, los dos muy viejos, y Simeón le dice que una espada atravesará tu corazón, a María. Pues hasta hoy no sabemos qué quiere decir Simeón. Hay 1000 teorías que probablemente pues es una profecía de que María siente que los judíos rechazarán a su hijo como Mesías, pero bueno, realmente, como veremos ahora, María, y como hemos visto en el Evangelio de Marcos, parece que no creía mucho en el mesianismo de Jesús al principio. Muy bien, bueno, pues en realidad nos queda solamente una última escena, que es el niño Jesús perdido y hallado en el templo, también del final del capítulo 2 de Lucas. La escena la conoce todo el mundo.